Bueno, ahora vamos a tratar el tema de formal e informal, que es la regla número uno en términos de comunicación. Saber con quién se está hablando para saber cómo tratarlo, de manera formal o informal, que traduciendo es tratarlo de usted, la manera formal, o tú, la manera informal. Empezamos por la manera informal, el tú. Aquí tenemos los indicios. ¿Cómo te llamas? La letra S es el indicador de que estamos utilizando el tú. Esto viene de la conjugación del verbo. Sería yo me llamo, tú te llamas. Y por eso está ahí, con la letra S y también el pronombre te. En la segunda frase, igual, ¿a qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Aquí es el verbo ser. Él es particular ya que es muy irregular. Él va a impactar los dos en términos de la terminación S. Y por último, el posesivo. ¿Cuál es tu apellido? El posesivo es el tú. ¿Cuál es tu número de teléfono y dónde vives? Ahí tenemos los parámetros. Las situaciones donde somos informales es en ambientes descontraídos, con amigos, parientes también, y situaciones donde tratamos con personas probablemente de la misma edad o en igualdad de condiciones, donde no hay necesidad de demostrar tanto respeto. Bueno, ahora vamos a hablar de la formalidad, el usted. Y aquí los pronombres cambian, los verbos también cambian. Como estábamos en la anterior, es me llamo, te llamas, usted se llama. Y ahí tenemos el pronombre que indica y no tiene la letra S. ¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica? ¿Cuántos años tiene? ¿De dónde es? Otra vez el verbo ser. Yo soy, tú eres, usted es. También termina en S. Es el único que va a terminar en S porque es muy irregular. ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su número de teléfono? ¿Y dónde vive? Y ahí tenemos los indicadores del usted. Nosotros tenemos la costumbre de ser formales cuando tratamos con el Estado, por ejemplo, médico en un hospital, policía o el profesor en la escuela. El profesor puede ser relativo, depende mucho de la situación de vínculo que hay entre profesores y alumnos. Y también con personas de más edad, personas mayores, donde nosotros tenemos que demostrar nuestro respeto. Y también en el comercio, sea el camarero, sea el camarero en un bar, en un restaurante o en un supermercado. Pero hay cuestiones donde son relativas en cuanto a la edad y el vínculo que uno va creando. Normalmente la línea de entrada, o sea, el primer contacto, tiene la costumbre de ser formal y después se pasa al informal. Muy bien, aquí tenemos los dos ambientes, tanto informal como formal, en contraste, para ver las mismas frases y sus diferencias, para ver muy bien esas diferencias. Es importante registrar esto porque no es o no está muy bien visto hacer un cambio de formal para informal rápidamente o cambiar las personas. Por ejemplo, primera vez hablando con un médico.
No puedo llegar y decir cómo te llamas. Tengo que tener un poquito, sería algo como educación, una regla de etiqueta. Y debo tratarlo de manera formal, que sería cómo se llama. O a qué se dedica, no, porque es médico. Pero cuántos años tiene, de dónde es, cuál es su apellido, dónde vive, ese tipo de informaciones con ese abordaje. No es bueno pasar de un ambiente a otro sin previo aviso, porque podríamos dar la idea de no ser muy educados. Eso es muy sensible en español. Así que hay que respetar el ambiente. Y aquí tenemos finalmente el contraste únicamente de los indicios. Informal es el tú, los verbos terminados en S, el posesivo tú de tu madre y el pronombre te de te llamas. Eso es tú. En cambio, el usted, los verbos no son terminados en S, como se llama, el ejemplo que está debajo. El posesivo es su madre. Y se, que es el pronombre, se llama. Hay un comando para pasar de formal para informal. Normalmente el nativo dice, puedes tutearme o puedes tratarme de tú. Ese es el permiso para pasar de formalidad para informalidad. Es muy útil a veces. Bueno, y para terminar, te dejo un desafío. Te dejo dos frases y si puedes decirme cuál es informal y cuál sería formal. Hola, ¿puedes decirme dónde está la parada de autobús? Es la primera frase. La segunda, buenas tardes. ¿Sabe dónde queda la farmacia? Intenta adivinarlo.